Bueno, qué bonito. Agradezco mucho a Dios la oportunidad a ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo. Un abrazo para todas. Y muy feliz de poder compartir algo de tantas cosas maravillosas que Dios hace en todos nosotros, porque sé que todos los que estamos conectaditos tenemos algo para contar y eso me llena de mucha alegría. Porque el Dios que tenemos es maravilloso y siempre obra maravillas en nosotros. En todos los tiempos el Señor ha estado obrando siempre a favor de la raza humana y a favor de su iglesia. Para mí es muy glorioso contar las cosas que Dios ha hecho. Y siempre desde que me dijeron de esta oportunidad vino a mi mente el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En todas las circunstancias de nuestra vida que a veces se parecen un poco difíciles, siempre debemos recordar que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque muchas veces pareciera que nos faltan muchas cosas o, o pareciera que no podemos alcanzar lo que nos proponemos, siempre tener en cuenta que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. David lo dijo con toda seguridad porque él también conocía y tenía al Dios que tenemos nosotros, el Dios que creó el cielo y la tierra, el soberano, el santo, el único que vive y reina para siempre, el dueño de los cielos y la tierra, el rey de reyes y señor de señores, que obra maravillas. Y quiero contarles que conozco al Señor desde que tenía 9 años. Mi madre aceptó al Señor y por ende los hijos empezamos a ir a escuchar. Agradezco a Dios de verdad que mi mami ella aprendió a oír la palabra del Señor y a enseñárnosla a nosotros y a llevarnos al culto a oír la palabra del Señor y nos enseñó a estar atentos en el servicio al culto. Este es un privilegio que yo tuve y sé que los hijos que tienen esos padres aún que se esfuerzan por ellos, por llevarles y porque ellos estén atentos a la palabra del Señor, son hijos muy bendecidos y somos familias muy bendecidas que tenemos el privilegio de mostrarle a nuestros hijos esta obra gloriosa del Señor Jesús, no solo llevándoles a oír la palabra, sino con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestra entrega y nuestro devocional diario para la gloria del Señor Jesús. Entonces, quiero contarles que mi mami fue muy buena católica, excelente diría yo, porque aprendió lo que los padres de ella le enseñaron. Y yo también lo era porque también aprendí de lo que ella me enseñaba. Pero cuando mamá conoció al Señor, conocimos una obra gloriosa, conocimos un evangelio santo, conocimos un evangelio hermoso que en los años que había vivido no lo conocía, no lo entendía, porque no había quien no lo enseñara. Pero cuando el Señor Jesús llegó a la vida de mi mamá, también llegó a mi vida. Y desde ese tiempo hace que estoy mirando maravillas de mi Señor. A la edad de 12 años fui sana de un tumor en mi cabeza. No había otra solución sino operar, pero yo le dije al Señor que por favor yo no quería que me operaran, que yo quería que Él me sanara y Él lo hizo. Y esto ha hecho que mi fe cada día aumente más, que yo pueda poner mi confianza en el Señor, que yo pueda ver, aunque no esté viendo en el momento el milagro, pero que yo pueda creer que lo voy a ver y que lo voy a recibir, porque sabemos que el Dios que nosotros tenemos es fiel en su palabra, Él es verdadero, Él no miente, Él es santo, Él es eterno, Él es soberano. Entonces, cuando abrazamos las promesas de nuestro Dios y estamos seguros en sus promesas, si vienen los momentos difíciles, si vienen los momentos de enfermedad, si vienen los momentos de sentirnos solos, si viene el momento de tristeza o aún de no dormir, pero sabemos que cuando no podemos dormir en la noche, también nuestro corazón está conectado con el Señor y ahí en ese momento de no poder dormir, también tenemos el momento para orar, para meditar en la palabra del Señor y aún en medio del dolor también gozarnos de su presencia y proclamar sus maravillas y ver su gloria. Dios siempre derrama su gloria en nosotros. Él es poderoso, Él es santo y no, nada nos faltará. A veces cuando está en un momento difícil, tan solamente la sonrisa de un nieto o la sonrisa de un hermano, de un hijo, alegra nuestro corazón y vemos la bondad de Dios reflejada en los seres que amamos.
no solamente vemos milagros en lo que Dios hace en nosotros personalmente, en nuestros cuerpos, sino en lo que Dios hace a nivel de su iglesia, en lo que Dios hace en el mundo entero. Podemos ver la gloria de Dios porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, en todo momento estamos mirando los milagros potentosos, los hechos maravillosos que Dios hace en el mundo entero, y todo es a favor nuestro. Esa gloria que Dios ha dejado para que nosotros contemplemos, esa gloria que anuncia en esos cielos, fortalece nuestra fe y fortalece nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, porque en el lugar donde estemos levantamos nuestros ojos y vemos ese lugar, ese firmamento hermoso, y soñamos con un día estar allá adorando al Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Sabemos que nuestra morada no es acá, es con el Señor. Pero mientras andamos en esta tierra que es de paso y que no nos pertenece, porque nuestra herencia es mayor en los cielos, hemos visto la gloria de Dios muchas veces en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y debemos saber, hermanos, que todo lo que nosotros le enseñemos a nuestras familias, lo que ellos vean de nosotros, eso es lo que ellos van a entender de Dios. Así que es de total cuidado nosotros saber cómo vivimos o cómo nos expresamos o cómo andamos en la presencia del Señor día a día. Y no solamente esto, sino saber que nuestra vida es un espejo, que nuestra vida es una luz para aquellos que están a nuestro alrededor o para aquellos que están lejos también, pero que pueden conocer a Dios a través de lo que Dios hace en nosotros y lo que nosotros les enseñamos. Por la gracia de Dios, me casé a los 17 años con mi esposo. Tenemos 32 años de matrimonio, tenemos cuatro hijos, y cuando mis hijos empezaron a crecer, enseñándoles al Señor siempre, hubieron momentos en que estaban enfermos, y a mi hijo David tenía 5 años. Le pregunté un día: hijo, ¿quieres que oremos por usted o quieres que lo llevemos al médico? Me dice: mamá, ore por mí. Un niño de 5 años, y oramos al Señor, y el Señor lo sanó inmediatamente. Entonces, esto para mí ha marcado mi vida, y puedo decirles hoy: mi hijo tiene 30 años, hace 5 años, un siervo del Señor, donde Dios, desde que era muy niño, empezó a obrar en él, y ahora ese niño que de pronto uno criaba sin saber lo que Dios iba a hacer con él, es un siervo del Señor. Y así Dios sigue obrando maravillas en nuestras familias. Si quisiera contarles todo lo que Dios ha hecho, usted sabe que el tiempo no alcanza, mis hermanos. Yo tuve asma en el 2012, tuve asma muy severa. Estábamos administrando en un lugar cerca de Cartagena del Chairá, donde hay demasiado polvo, y yo sufro de rinitis y me dio asma, un asma muy grave. Ya el doctor le dijo a mi esposo que yo no tenía solución, que lo mío era muy grave, que ya ningún medicamento servía. Y sí, en realidad sí era, mi situación era demasiado terrible, mi calidad de vida era muy, muy, muy dura. Al momento en que yo le dije al Señor: Señor, yo así no le puedo servir, no puedo cantar, no puedo hablar. Señor, yo soy un estorbo, porque hay momentos en que la vida se nos vuelve complicada y creemos que ya no cabemos en este mundo, y queremos buscar un lugar mejor para estar, y sabemos que hay un cielo que es mejor. Entonces le dije a mi esposo: ora por mí, yo ya me quiero morir, yo no quiero vivir más, estoy sufriendo mucho, y es muy duro sentir correr el aire y ver cómo se mueven las hojas, cómo toca tu piel y no poderlo entrar a tus pulmones. Es muy difícil. Mi esposo me ama mucho, y se puso a llorar. Dijo: yo no me casé para quedarme viudo, yo me casé para vivir con mi esposa todos los años que yo viva. Entonces le dije: Señor, si usted no me va a sanar, entonces dígame qué hago. Enséñeme a vivir con esto, porque hay momentos en que nos confundimos en medio de una enfermedad, en medio de una situación, y no sabemos qué va a pasar. Y aunque sabemos que Dios está con nosotros y que tiene todo poder para orar, pero cuando vemos que el tiempo pasa y usted toma remedios, ayuna, ora,
busca una solución y no la hay, y a veces como que la esperanza se pierde. Pero quiero decirles en esta mañana que no pierdan la esperanza y nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la confianza en el Señor. Por difícil que sea el momento que estemos viviendo, por mucho que usted y yo no veamos salida a la situación y pensemos que hasta ahí llegamos, o pensemos que siempre vamos a estar postrados, o pensemos que aún Dios no nos está escuchando, porque hay momentos en que pensamos eso, pareciera que Dios no me escucha, pareciera que Dios se quedó sordo conmigo, pareciera que mi voz no llega. Pero no es eso, ese es el proceso de Dios. A veces la forma en que Dios quiere enseñarnos a confiar, a esperar, a creer. Es la manera en que nosotros a veces en medio de la dificultad, cuando no vemos nada, es ahí donde Dios obra en nosotros. Y fue así que Dios un día obró en mi vida. Gloria al Señor Jesús. No estaba orando, no estaba en un culto, estaba en el campo, estábamos haciendo una visita, yo no podía caminar. Ese día mi esposo dijo, vamos amor, yo la llevo en la moto y tiene que caminar un poquito porque yo no podía ni salir ya, yo no tenía fuerzas en mi cuerpo, porque cuando ya no hay oxígeno en el cuerpo no hay fuerzas. Me fui con mi esposo y es en cierto lugar que llegamos ya en esa caminata corta que íbamos. El Señor habló a mi corazón y me dijo, mira por donde subió. Y yo como que no presté atención. Entonces la segunda vez me dijo el corazón, mi Señor, mira por donde subió. Y yo volteé mi mirada hacia el lugar y yo había subido una loma, cosa que yo no podía hacer. Y cuando yo subí esa loma, yo respiré profundo y mis pulmones les entraba el oxígeno. Y yo le decía, amor, el Señor me sanó, amor, y yo respiraba y mis pulmones se movían, mis bronquios se movían. Y el Señor sanó mi cuerpo aquel día. Gloria al Señor Jesús. Y por eso puedo contar lo que les estoy contando ahora. Y por eso puedo decir que aunque la esperanza se pierda muchas veces humanamente, no es así. Dios siempre responde porque Él es nuestro pastor y nunca nos faltará. Puede ser que pasen 2 años, 3 años, no sabemos cuánto tiempo, pero aún en ese momento de dificultad veamos su gloria, glorifiquemos su nombre y démosle gracias, porque en ese momento más difícil es donde Dios nos lleva en su brazo siempre y nos cuida. Gloria al Señor Jesús. En este ministerio maravilloso que el Señor nos ha regalado, son 16 años de trabajo en la obra del Señor. Y puedo decirles que he visto la gloria de Dios muchas veces obrando a favor de nosotros, obrando a favor de su iglesia. He visto hogares destruidos donde nadie se habla, donde hijos adultos están con sus padres, pero ni la madre habla, ni el papá habla, ni los hijos hablan, cada uno por su lado, donde dicen ya Dios no obra en nosotros, ya mi esposo esto, ya mi esposo lo otro, ya pareciera que todo está destruido. Pero empezar a orar y a hacer el trabajo de consejería y ver uno de esos hogares restaurados, que pasa el tiempo y llaman y dicen, hermana, soy feliz, Dios nos ha cambiado, Dios cambió a mi esposo, mi familia, ahora le servimos al Señor, hemos sido bendecidos, hemos sido muy prosperados por el Señor. Y uno sigue diciendo, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando maravillas, Dios sigue haciendo prodigios en medio de su iglesia para que la gente, los que nos ven, los que nos oyen, puedan creer y también puedan aceptar al Señor y puedan ver su gloria. Alabanzas al Señor Jesús. Como mirar también a aquel niño que ya blanquea sus ojos porque se está muriendo y que aún sus padres no han aceptado al Señor, pero van al siervo del Señor y dicen, mire por favor pastor, ya este se está muriendo. Esto lo vi en la obra misionera con los indígenas huitotos. Esa indígena llevaba a su niño desgonzado en sus brazos y dijo, pastor, ya nada que hacer. Mi esposo le dice, ¿y qué pasó con la brujería de ustedes? Porque ellos son 100% brujos. Los que no conocen al Señor, allá hacen congreso de brujos, se reúnen todos para querer hacer un milagro según ellos. Y le dice a mi esposo, ¿qué pasó con la brujería? Porque esta mujer era familiar de un cacique brujo de ese lugar. Y mi esposo le dice, ¿qué pasó con la brujería que ustedes hacen? Dice, pastor, ya llamamos brujos de todas partes y ninguno pudo. Dice que ya niña muriendo. Y la niña sí estaba desgonzada y sus ojos
estaban hacia arriba, sus ojos ya eran blancos. Y mi esposo le dijo, yo voy a orar en el nombre del Señor Jesús, porque yo tengo el Dios que todo lo puede. Y usted va a ir a decirle a todos ellos, a los brujos, que Dios, el Dios de esta iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es el Dios que creó el cielo y la tierra y que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y oramos al Señor y mi esposo reprendió la muerte y la niña instantáneamente el Señor la restauró. La niña abrió sus ojos y habló. Y esa madre que venía llorando se fue feliz con esa princesa despierta, ya sana. Y estos paisanos tuvieron que decir, ese Dios de ese pastor, ese Dios de verdadero, ese Dios tiene todo poder. Y así fue que Dios hizo muchas maravillas en ese lugar, en la obra misionera. Quiero ya para terminar contarles, hermanos, una obra muy bonita que el Señor hizo en ese lugar, que cada que tengo la oportunidad de contarlo, tengo que decir que Dios sigue obrando y que Dios es maravilloso. Íbamos para una vigilia a Araraquara porque estábamos cerca de Araraquara, pero para llegar a Araraquara hay que pasar el chorro y ese chorro es demasiado de peligroso. Nosotros no teníamos un motor grande, teníamos un 15 y una canovita, íbamos más de 30 personas, 30 más o menos, unos 25 indígenas, y mi esposo y mi familia, mis 4 niños, en ese tiempo eran adolescentes y otros 2 niños, y bajamos, cuando uno baja por el río, se arrima a un puerto que se llama Puerto Arturo y se va a pie, porque es muy peligroso allá, el Caquetá se une con el Amazonas y es muy estrecho el lugar por donde uno va a pasar, las aguas son demasiado turbulentas, al lado y lado de los ríos hay un par de peñas muy grandes y hay un lugar donde se hace un remolino muy grande. Entonces cuando nosotros bajábamos, nos bajamos todos de la canoa y fue solo el paisano y un muchacho con él. Cuando nosotros llegamos en la travesía de 2 horas al otro puerto, donde ya el bote lo recoge a uno, el bote, el muchacho estaba mojado y el paisano, porque dijo que las olas estaban muy, muy bravas. Entonces nos embarcamos y nos fuimos a Araraquara. Estuvimos en Araraquara en la vigilia, el otro día en un culto y ya teníamos que devolvernos, pero esa tarde llovió. Cuando llueve, pues el río recoge más agua y los chorros son más peligrosos y es algo impresionante que no tengo tiempo de contarles ahora en realidad la experiencia como es ese lugar, por YouTube lo pueden buscar. Entonces, el paisano cuando íbamos a volvernos, el motorista, porque allá hay ciertas personas que pueden pasar ese río así con esa turbulencia, porque no todos pueden. Aparte de eso, lo pasan con motores 40 y nosotros teníamos un 15, ni siquiera era un 25, un 15. Entonces, como llovió, el paisano dijo, pastor, yo no cruzo bote. Dijo, allá muriendo todos. Dijo, ese río está muy grande. Entonces mi esposo le dijo, no, tranquilo, Agustín, vámonos vamos a ver qué hacemos cuando lleguemos al puerto. Entonces llegamos al puerto, a donde todos se desembarcaban para subir y ir por tierra, porque son 2 horas por tierra, o pasar en el río. Entonces, cuando mi esposo se dio cuenta, el paisano motorista se estaba bajando de la canoa. Mi esposo le dijo, Agustín, ¿qué pasa que usted se va a ir? Dijo, pastor, es que si nos metemos ahí nos morimos. Dijo, no puede pasar, motor muy chiquito. Entonces mi esposo pues no había otra opción porque teníamos que llegar al lugar donde vivíamos y él se quedó en el bote y dijo Agustín, venga que yo voy a ir con usted y me dijo, amor, ¿qué es usted aquí? Y dejamos a los 2 niños pequeños, tenían 10 y 9 años, no, tenían 9 años y 7 años más o menos los menores. Y mi esposo dijo, amor, quedémonos y vámonos en la canoa y acompañamos al hermano Agustín. Entonces nos quedamos. No teníamos salvavidas, estamos hablando del año 2012, 2011, 2009, perdón. No teníamos ningún recurso para decir, bueno, si nos hundimos, nos agarramos de esto. Igual allá, si los botes se hunden, nadie sale porque esas peñas tal vez son huecas por dentro y todo se va para allá y a nadie encuentran. La persona que se hunde allá no la vuelven a encontrar. Entonces mi esposo dijo, vamos. El paisano subió, entonces, al mirar que nosotros no íbamos a bajarnos, se subió a la canoa y dijo, bueno, pastor, con usted voy. Y nos subimos y empezó el paisanito a manejar. Oramos al Señor antes de salir y el paisanito, el indígena, levantó la manito y cogió el timón y así arrancó, con la mano arriba y con el timón en el motorcito.
empezamos a entrar en esa agua tan turbulenta y yo le dije a mis hijos pequeños, no miren el agua, miren esas peñas tan hermosas, que eso lo hizo Dios. El Dios de nosotros hizo tan bonito. Cuando va uno entrando allá, vuelan guacamayas rojas, azules, amarillas, y son hermosos, el panorama es hermoso. Entonces yo le dije a mis hijos, no miren el agua, miren arriba, miren esas peñas, que allá está la gloria de Dios también en lo que Dios creó. Y recuerdo que yo estaba al pie de ellos y solo le decía al Señor, Señor, usted es nuestro ayudador. Usted es el que nos va a sacar de acá, hermano. El agua es impresionante, la turbulencia de las olas. El agua es como, es increíble ver esos remolinos que se hacen. Y hay una parte donde el remolino es tan grande que usted pasa por el ladito y ve el remolino haciendo así, como que lo quiere absorber, pero nosotros le decíamos a esas olas fuertes que venían para encima nuestro, le decíamos, olas, deténganse, porque vamos en el nombre del Señor Jesús, y las olas quedaban llanitas, no llegaban a nosotros, ni siquiera nos chispeaban de agua, porque ellas inmediatamente hacían bonanza. Así empezamos a subir, el agua era muy fuerte. Hay un momento en que esas peñas parece que se unieran y no se ve si hay camino o no, porque se cierra tanto el cauce del río, que el agua es inmensa, pero a ustedes le parece que no encuentran por dónde pasar. Yo era la primera vez que me metí en eso y mi esposo también, nunca habíamos pasado. No sabíamos que era algo tan terrible. Cuando llegamos a esa cierta parte, como había llovido, el agua había arrastrado muchos troncos y ese paso que se miraba tan pequeño, donde se reduce el río y se vuelve solo uno con el Amazonas y el Caquetá, estaba lleno de troncos y casi no había por dónde pasar. Y le decíamos a esos troncos, abran paso porque vamos en el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente esos troncos abrían camino. Gloria al Señor Jesús. Y nosotros pasábamos y los troncos hacían a un lado, porque Dios estaba ahí con nosotros. Y así subimos, mis hermanos, más de una hora de travesía por ese lugar que nos parecieron segundos, que nos parecieron instantes. Cuando llegamos al puerto donde estaban los indígenas, los hermanitos indígenas, decía, pastor, ¿usted cómo subieron ahí? Y al puerto donde uno llegaba vivía un brujo que decía que era el brujo más grande de la región, que él era el dueño del chorro, que él decía quién pasaba y quién no pasaba. Y nosotros llegamos a ese lugar y decía, brujo, ¿cómo pasaron ustedes si nadie puede pasar? Entonces nosotros le decimos, nosotros pasamos porque nosotros venimos en el nombre del Señor Jesús. El Dios que hizo este chorro, el dueño de todas las cosas, se llama Jesús y Él fue el que nos trajo a este lugar. Cuando llegamos al lugar donde vivíamos, ya los otros indígenas habían enterado que habíamos pasado el chorro. Ese chorro tan tremendo en ese 15 y estaban en el puerto, esa comunidad, y decían, no habíamos arrimado, y decían, ¿ustedes cómo pasaron? Si Cacique no dio permiso a pasar, ¿ustedes por qué pasaron? Y esa gente también tuvo que decir que el Señor Jesús era el dueño de ese lugar y que era el que mandaba y Él era el que daba la autoridad en todo lo que se hace. Así fue que en esa obra maravillosa el Señor le permitió a mi esposo bautizar más de 12 personas, verlos llenos del Espíritu Santo y ver muchos de estos paisanos predicando y honrando el nombre del Señor Jesús, hermanos. Así que en esta mañana yo fortalezco su fe en el nombre del Señor Jesús y les digo que en toda circunstancia, en todo momento, en cualquier situación, honremos a Dios porque es que Dios nos honra a nosotros con su presencia maravillosa y con todos los milagros que Él hace en nuestra vida. No defraudemos su amor, no defraudemos su misericordia, honremos su nombre, sirvámosle con integridad, sirvámosle con verdad, sirvámosle con todo lo que somos, con nuestro espíritu, ser, alma y cuerpo, todo unido en un mismo pensamiento. Honrar el nombre de Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros, pero Él también quiere que nosotros le sirvamos de verdad, con honestidad, con humildad. Así que mis hermanos, con ustedes este testimonio y decirles que el Señor los ama mucho, a nuestros amigos los invitamos no solo a que escuchen, sino a que reciban y vivan estas experiencias maravillosas con nosotros, porque el Dios nuestro es el Dios que creó el cielo y la tierra.
Un abrazo, mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.